Saludos cordiales, estimados representantes, queridos estudiantes. Mi nombre es Fernando Villasís, soy docente de la Unidad Educativa Gran Colombia y el presente video es para socializarles la actividad a realizar el día de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020. Esta actividad corresponde a la número 5, en la cual revisaremos nuestro tríptico de seguridad. Este tríptico lo hemos realizado durante 2 semanas. Justamente hemos ido poco a poco creándolo. Vamos a revisar cómo nos debe haber quedado hasta ahora el tríptico. Teníamos que en la parte exterior estaba la portada con el nombre del proyecto. En este caso me preparo ante una emergencia. Tenía que estar el nombre del estudiante y acompañado de recortes o dibujos relacionados a este tema. Entonces aquí está la parte 1, justamente. En el interior del tríptico, adentro, a la izquierda, en el número 2, teníamos el tema inundaciones. Inundaciones como título con 3 preguntas. ¿Qué se podría hacer para evitar una inundación? ¿Qué se podría hacer durante una inundación? ¿Y qué se podría hacer después de una inundación? Y estas preguntas con sus respectivas respuestas acompañado de un gráfico. En ese mismo tríptico, adentro, en el centro, en el interior del tríptico, adentro en el centro, va el título Incendios forestales, con 3 preguntas a sí mismo. ¿Qué podemos hacer para evitar los incendios forestales? ¿Qué podemos hacer durante un incendio forestal? ¿Y qué podemos hacer después de un incendio forestal? Luego en el tríptico, en la parte asimismo de adentro, a la derecha, en el interior, va como título terremoto. ¿Qué podemos hacer antes de un terremoto? ¿Qué podemos hacer durante un terremoto? ¿Y qué podemos hacer después de un terremoto? Asimismo, estas preguntas con sus respuestas acompañadas de un gráfico. En el exterior ya tenemos nosotros la portada. En el doblez interior, en el que pusimos el numerito 5, va como título erupciones volcánicas y las preguntas. ¿Qué podemos hacer antes de una erupción volcánica? ¿Qué podemos hacer durante una erupción volcánica? ¿Y qué podemos hacer después de una erupción volcánica? Esto asimismo, con sus respectivas respuestas acompañadas de un gráfico. Y por último, en la contraportada, asimismo en la parte exterior del tríptico, en el que le pusimos el numerito 6, vamos a poner como título Tsunami y sus respectivas 3 respuestas. 3 preguntas con sus respuestas. ¿Qué podemos hacer para prepararnos ante un tsunami? ¿Qué podemos hacer durante un tsunami? ¿Y qué podemos hacer después de un tsunami? Entonces, con esta diapositiva queda explicado cómo nos debe quedar el tríptico. Los gráficos generalmente son de imágenes o dibujos relacionados a cada una de las temáticas que está en el tríptico, ¿sí? Eso por esa parte. Una vez que esto ya, estoy seguro que ya lo tenemos realizado, y con esto lo debemos revisar a ver si coincide, luego trabajaremos en una actividad de inglés. There is, there are. There is and there are, esto significa hay, ¿sí? There is, tanto there is como there are, significa hay. La diferencia está en que there is significa hay, pero para sustantivos o palabras en singular. Y there are significa hay, pero para sustantivos o palabras cuando están en plural. Repito, there is, hay para singular, y there are significa hay, pero para plural. Read the story and circle there is and there are. Lee la historia y encierra en un círculo tanto si es there is, las palabras there is, como there are. Entonces tenemos que buscar estas frasecitas there is and there are y encerrarlas en un círculo. Vamos a leer la historia. Read the story. There is a bird on the tree. Repeat. There is a bird on the tree. Estas palabras las conocemos porque están en nuestro vocabulario. A ver, there is, ¿qué significaba? Hay,
pero para singular, miren. There is a bird. A significa un. Bird significa pájaro, miren. Hay un pájaro sobre el árbol. There is a bird on the tree. Tree, ya también la tenemos en nuestro vocabulario del cuaderno, era árbol. On, preposición sobre. Da significa el, la, los. Entonces, nosotros revisando nuestro cuaderno de inglés vamos a encontrar respuesta a todas las palabras que encontramos en esta historia, porque ya la hemos ido desarrollando en el transcurso de este proceso de estudio en casa. Entonces vamos a seguir leyendo la historia. There are two monkeys next to the rivers. There are two monkeys next to the rivers. There are significa hay también, pero para plural. Y como vemos aquí tenemos el two. Two es un número, el número 2, ¿sí? There are two monkeys. Hay dos monos next to. Next to también ya aprendimos que era una preposición de lugar. Next to, al lado de. Entonces dice, there are two monkeys next to the rivers. Hay dos monos al lado de los ríos, o del río en este caso. Sigamos con la lectura. There is a giraffe behind the tree. There is a giraffe behind the tree. Hay una jirafa behind. Recordemos esta también preposición de lugar. Behind, detrás o atrás de. There is a giraffe behind the tree. Hay una jirafa detrás del árbol o tras el árbol. Sigamos con la lectura. There are, miren, there are también, que significa hay en plural, there are, y vemos que ¿por qué va plural? Porque va un número, y el 3 sabemos que es un número plural. ¿Sí? Es un número que representa más de uno. There are 3 elephants in front of the river. There are 3 elephants in front of the river. Miren, hay 3 elefantes in front, otra preposición, enfrente de, in front, enfrente del río. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este tip de gramática? Ustedes no se olviden que en esta historia, recordemos, esta historia deben ustedes encerrar cuando encuentren there is y cuando encuentren there are. Ustedes lo encierran. Para esto entonces deben copiar esta historia en el libro. Pueden de pronto acompañarla de un dibujo para que se vea bonito nuestro cuaderno de inglés. Entonces, repito, deben copiar esto en el cuaderno de inglés y encerrar en un círculo si hay there is y si hay there are. ¿Ok? Veamos el tip gramático. We use there is with singular nouns. Usamos there is, lo que les decía, usamos there is cuando hay un sustantivo singular. We can contract it to make there is. Que podemos contraer, en vez de poner there is, podemos contraerlo de esta manera. There, un apóstrofe y la S. O there, como una comillita y la S. ¿Sí? Eso no se preocupen. Podemos de pronto hacerlo con there is. ¿Sí? Dejarlo allí. Miren el ejemplo. There is one cat. One, uno, singular. Hay un gato. There is one cat. ¿Qué nos dice el otro tip gramático? We use there are with plural nouns. Usamos there are con sustantivos en plural. Lo que les decía aquí en el vocabulario. ¿Sí? Por ejemplo, there are 3 dogs. There are 3 dogs. Hay 3 perros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? A usar tanto el there is, que significa hay, pero para sustantivos en singular, como también el there are, que significa también hay, pero cuando son sustantivos plurales, es decir, 2 o más. Bien, luego que hemos copiado esta historia y encerrado en un círculo, y también hemos copiado el vocabulario que nos sirve para recordar esta regla gramatical inglesa, nosotros vamos a hacer la siguiente actividad. Look, mira, draw, dibuja, and write, y escribe, there is or there are. Entonces vamos primero a mirar, luego a dibujar lo que está acá. Miren, aquí está a la derecha de esto. Mirar, dibujar y escribir, si es que va en estos espacios. There is o there are. Miren, aquí está el espacio.
Dice, some students in the classroom. Algunos estudiantes en el aula de clase. Entonces aquí ¿qué va? Hay, pero ¿cuál? ¿El que es singular o el que es plural? Entonces aquí dice, hay algunos estudiantes en el salón de clase. ¿Cuál debe ir? En este espacio debe ir, puede ser there is o there are. Ustedes deben completarlo. Some students in the classroom. Y en el otro también. Aquí dice, a teacher in front of the class. Una profesora enfrente de la clase. Entonces aquí debe ir un I. Hay una profesora enfrente de la clase. Pero ¿cuál será? There is o there are. Recuerden, aquí dice un. ¿Un qué será? ¿Singular o plural? Y aquí dice some. Some significa algunos. Y dice students. Miren, la palabra está en plural. Students significa estudiantes. ¿Cuál debe ir? Ustedes deben completar lo que corresponda. Entonces, eso en la parte de inglés, no olvidar, repito, copian la historia, encierran en el círculo, copian el vocabulario y resuelven el ejercicio de abajo. ¿Sí? Por último, como actividad adicional, vamos a leer la página 102 del libro de matemáticas y aquí veremos algunos pasos y recomendaciones para resolver correctamente un problema matemático. ¿Sí? No se olviden, entonces aquí justamente, además de eso, encontraremos un ejemplo que lo resolveremos siguiendo estos pasos. Todos estos tips que hemos aprendido para resolver problemas nos servirán más adelante cuando ya los problemas matemáticos se comiencen a intensificar. Bien, entonces esas serían las actividades del día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Que pasen muy bien.